te exaltamos, Señor, y queremos darte las gracias por tu infinita misericordia para con cada uno de nosotros, Señor, al acercarnos a tu presencia con gratitud por medio del pacto eterno en Cristo Jesús, oh Dios. Queremos, Señor, con mucha reverencia acercarnos, oh Dios, a tu palabra, la cual en ellas y por ellas encontramos la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de ti, Padre. Padre amado, te pido que sea con nuestros hijos en enseñanza de tu palabra, sus maestros, que tú le des gracia y sabiduría y le imparta, Padre, tu pan según el comer de cada uno de ellos. Aquí estamos nosotros, Padre, en esta palabra que tú has preparado, Padre, ya durante toda esta semana para nosotros tener este tiempo. Danos, Señor, un corazón abierto. Oh Dios, toma el corazón de piedra y tórnalo en un corazón de carne, Padre, por medio de tu palabra. ¿No es tu palabra como martillo que quebranta la peña, dice tú, oh Dios? Así será tu palabra que sale de tu boca. No saldrá de ti vacía, sino que hará aquello por la cual tú la has enviado. Padre amado, solamente soy un instrumento de barro, un miembro, como todos los demás que están aquí en esta asamblea en el día de hoy. Te pido, Señor, te suplico que me ayude, Padre, a comunicarlo y que sea fiel. No permita que mi mente se vaya en otros pensamientos. El predicador tiene que ser fiel a lo que dice el texto y no hablar de otras cosas que no estén en el texto. Ayúdame a hacerlo, Padre, a ser fiel a esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Me acompañan al Salmo 119, hermanos, donde, ¿recuerdan? Tuvimos el Salmo 119. Posiblemente alguien que tomó el tiempo para leerlo. Y creo que fue muy, pero muy bendecido o bendecida si tomó ese tiempo para leer el Salmo 119. La palabra de hoy, si fuese a poner un tema, yo diría, lo pondría de esta manera: las Escrituras, el lenguaje de Dios. Yo lo pondría de esa manera, solamente para tener sentido de dirección. Las Escrituras es el lenguaje de Dios, o la Biblia es el lenguaje de Dios. Yo lo quiero presentar de esta manera, haciéndole a usted una pregunta. Si a usted se le da la oportunidad en algún momento dado y se le da, digamos, 15 minutos para que usted hablase de lo que es de más importancia para su vida, la pregunta mía es: ¿de qué hablaría usted durante esos 15 minutos? Digamos, le preguntamos a un presidente: dígame, señor presidente, ¿qué es lo más importante que usted quiere decirnos en un discurso de 15 minutos? Quizá el presidente hablaría del gabinete, del Senado, del Estado de la Nación, de los asuntos en los cuales él se envuelve, ¿verdad? Si le preguntamos nosotros, digamos, a un médico, ¿qué hablaría un médico? ¿Verdad? De los últimos adelantos de la ciencia, de la última operación a corazón abierto que llevó a cabo y de las cosas que tienen que ver con el mundo de la medicina. Si le preguntamos a un estudiante que está terminando su carrera universitaria y él comenzase a hablarnos, ¿qué diría ese estudiante? Digo, bueno, por fin terminé mi carrera universitaria. Fue duro el trabajo y él se siente muy contento, él o ella, por haber logrado su meta educativa. Ahora, si le preguntamos a los creyentes, tiene 15 minutos para que usted hable de lo que es de más importancia para su vida. Yo estoy seguro que no sería muy difícil saber de qué usted comenzaría a hablar, ¿no es cierto? ¿De qué usted comenzaría a hablar? Ahora, vamos a hacerle esa pregunta a otra persona, y esa persona es Dios. ¿De qué va a hablar?
Y ahora es Dios a quien le damos 15 minutos, que es aproximadamente lo que toma leer el Salmo 119. ¿De qué hablaría Dios? ¿O de qué habla Dios cuando Él habla? ¿Cuál es su lenguaje? ¿De qué habla Dios? Por ejemplo, cuando usted lee la Biblia, usted abre la Biblia al capítulo 1, el primer capítulo, el Génesis 1. ¿Quién podía introducir a Dios? No había nadie. Entonces Él se introduce a sí mismo y Él dice, en el principio creó Elohim, Dios, los cielos y la tierra. Así Él se introduce, ¿verdad? Dios habla de Dios. En el capítulo 1 del libro de los Hebreos, Él dice, así comienza el libro de los Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces por los padres a los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. ¿De qué habla Dios cuando Dios habla? Dios habla. Aquel que formó el que formó la lengua y nos dio a nosotros la habilidad de hablar, Él se comunica de qué es lo que Dios habla. ¿Cuál es el lenguaje de Dios? ¿De qué habla? ¿Cuál es la temática de lo que Dios habla? Esto es importante porque vengo aquí ahora al Salmo 119, ¿okay? Y quiero darle a ustedes que Dios, el tema de Dios es Dios. Dios habla de Dios y la manera que lo hace es por medio de las Sagradas Escrituras. Yo no sé si usted se ha encontrado con creyentes, yo ciertamente lo he hecho, me he encontrado. Y siempre nos dicen, ¿sabe? Yo me soñé y Dios me habló los otros días por este sueño y por este sueño. O sea, oh, mira, Dios me reveló tal cosa. Pero, ¿qué tal cuando me dice, yo estuve en un devocional en mi casa leyendo la palabra y Dios me habló por las Escrituras? Dios me habló por las Escrituras. La voz de Dios en las Escrituras. O sea, hay una certeza, una seguridad en lo que Dios dice cuando está basado completamente a las Sagradas Escrituras. Es el lenguaje de Dios. Las Sagradas Escrituras es el lenguaje de Dios. Lo que Dios dice, lo dice por medio de su palabra. Ahora, aquí en el Salmo 119, donde nosotros comenzamos a estudiar hace algunos domingos, usted encuentra lo siguiente, ¿verdad? Ya para que los que no están presentes, déme tomar algunos minutos para que usted tenga sentido de dirección. Primeramente, el Salmo 119 es el salmo más largo que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Segundo, tiene 176 versículos. Tiene 176 versículos y está dividido en 22 estrofas. En otras palabras, sigue las letras del alfabeto hebreo. Cada estrofa tiene 8 versículos. Está marcado por el número 8, ese salmo. 176 versículos. Y para leerlo, le tomaría a usted aproximadamente algunos 15 minutos, más o menos. Ahora, ¿de qué trata este salmo? ¿Cuál es la temática? Fue el Espíritu Santo que inspiró al escritor, que desconocemos, no sabemos, no dice, de cuál es la temática de este extraordinario salmo, de este alfabeto hebreo. Y usted nota que cada 8 versículos comienza con una de las letras del alfabeto hebreo. Por ejemplo, usted mira el principio y dice Aleph. Eso los hebreos lo hacían con el fin de poder memorizarse las Escrituras. Esa es la finalidad.
Entonces, por ejemplo, Aleph, 8 versículos. Y entonces usted luego sigue, Bet, otro 8 versículos. Gimel, de versículo 17 a 24, otro 8 versículos. Dalet, y así sucesivamente, hasta terminar. Ahora, ¿cuál es la temática? ¿Cuál es el tema de todo este salmo? ¿Cuál es la temática? Su palabra. Por eso dije que cuando Dios habla, cuando Dios abre su boca para hablar, Él habla de su palabra. De manera que cuando usted escucha a un predicador, ese predicador tiene que hablarle de su palabra. No le puede hablar de otra cosa. Tiene que ser no parcialmente de la palabra, tiene que ser 100% de la palabra. Del momento que deja la palabra, ya no está predicando la palabra. Tiene que ser completamente la palabra, la palabra. Yo creo que eso ha sido el distintivo por la gracia de Dios del ministerio que Dios me ha llamado a mí aquí. Yo nunca me pago aquí a predicar y le vengo con otras cosas. Vengo constantemente con la palabra, con la palabra. Y ese es el tema que cada persona tiene que oír. Cuando usted visita otra congregación o usted se pone a mirar un video de un predicador, de un siervo, usted tiene que preguntarse de qué está hablando ese predicador, de qué habla, de qué habla. Entonces, porque cuando Dios habla de su palabra. Mire lo que pasa, por ejemplo, mírenlo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahí estaba la palabra, ahora no es la Biblia, sino la palabra encarnada, que es el verbo. El verbo se hizo carne. Y ahora él está a la edad de 30 años de edad, se está bautizando en el río Jordán. Los cielos fueron abiertos, el Espíritu Santo desciende sobre él como paloma. Juan el Bautista lo reconoce y el Padre habla. ¿Qué dice el Padre? Este es mi Hijo amado en quien yo tengo contentamiento. Escúchenlo a él. Luego, cuando ya casi tenía 33 años de edad, antes de ser crucificado, él se lleva a 3 de sus discípulos. ¿A quién? A Juan, Jacobo y a Pedro. Se lo lleva a un monte y allí él se transfigura, cambia a una transfiguración. No, el monte no se transfiguró, su persona, su vestido era blanco como la luz, como la nieve. Y el Padre y Pedro comienza a hablar de pabellones, de otro, y ahí estaba Elías y Moisés. Y Dios habla. ¿De qué habla Dios? ¿De qué habla Dios? Dios habla de su palabra. Y dice, ¿qué lo dice? Este es mi Hijo en quien tengo contentamiento, a él oíd. A él oíd. Del momento que un predicador no habla de la palabra, no se le puede prestar atención. Del momento, yo estoy ahora expresando la palabra, y del momento que yo me voy para otro tema, para otro asunto, ya hasta ahí mis oídos están completamente cerrados. Tiene que ser completamente por la palabra. La palabra lo dice, que tiene que ser completamente la palabra. Miren lo que dice aquí, por ejemplo, miren, para darle una idea. Tome la primera letra del alfabeto, Aleph, versículo de 1 al 8. ¿Cuál es el tema? Las bendiciones de la palabra de Dios. Si usted lee esos 8 versículos hablan de ¿qué? Las bendiciones de la palabra de Dios. Si toma la segunda letra, Bet, versículo 9 al 16, ¿de qué habla? Limpieza por medio de la palabra, es el tema. Si usted toma la tercera letra del alfabeto, Gimel, versículo 17 a 24, ¿cuál es el tema de esos 8 versículos? Iluminación por medio de la palabra. Si toma la cuarta letra, Dalet, versículo 25 al 32, ¿de qué trata? El poder de la palabra. ¿Sabe, hermano? Si algún día, yo sé que usted lo va a leer, ¿verdad? O lo ha leído, y usted un día puede estudiarlo, escudriñarlo con calma. Le tomará seguramente algunos meses. Usted va a encontrar, como yo encontré, que hay en esos 176, hay 198 referencias a la palabra de Dios. 198 referencias a la palabra de Dios. Por ejemplo, ahí usted encuentra que en el Salmo 176 es un himno. Es como que Dios va a hablar por 15 minutos, por eso viene la introducción de esa manera. Dios va a hablar por 15 minutos, a él se le va a dar la oportunidad de hablar. No hay que darle la oportunidad de hablar, disculpen, él toma la palabra porque él es Dios, pero él va a hablar.
Y cuando él habla, ¿de qué él habla? Él habla y dice en todo el Salmo 119, él habla de su palabra en 8 términos. Por ejemplo, él habla los títulos de la palabra. Por ejemplo, él dice la ley de Jehová, los testimonios de Jehová, segundo, los caminos de Jehová, los preceptos de Jehová, los estatutos de Jehová, los mandamientos de Jehová, los juicios de Jehová y la palabra de Jehová. El número 8 está estampado en todo. 8 versículos y 8 títulos para la palabra de Dios. Miren cómo él usa en un versículo, vamos a leer algunos solamente. En un versículo dice la ley de Jehová. En otro dice los testimonios de Jehová. En otro, la palabra de Jehová. Los estatutos de Jehová. Los juicios de Jehová. La palabra de Jehová. Para que de alguna otra manera nosotros captemos el mensaje de esa palabra, de su bendita palabra. Lo que yo quiero hacer hoy es hacer 3 preguntas basándonos acá, porque si digo que voy a predicar el Salmo 119, no puedo hablarle ahora de Shakespeare o de Napoleón Bonaparte y meterme por otro lado. Tengo que mantenerme en la palabra, no puedo ir por otro lado, porque es la palabra que voy a hablar. Ahora, aquí hay 3 preguntas que yo quiero hacer. Número 1, ¿qué es la palabra de Dios para nosotros como su pueblo? ¿Qué es la palabra? Y yo quiero verlo rápido. Mira el versículo 9, Salmo 119, versículo 9. Versículo 9. Dice, ¿con qué limpiará el joven o el creyente o la iglesia su camino? Con guardar su palabra. Entonces, la palabra de Dios, ¿qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios limpia. Hay limpieza por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es una especie de un espejo. Usted va a salir y de repente va al baño y ve, particularmente las mujeres que son muy amantes de los espejos, y va al baño y nota que tiene una mancha en la cara. ¿Y qué hace? Busca y se limpia la cara. La palabra de Dios es el espejo que Dios nos ha dado para nosotros limpiarnos. Segundo, en el versículo 14, ahí mismo, versículo 14, Salmo 119, versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. ¿Qué es la palabra de Dios para la iglesia? Es riqueza y tesoro. Riqueza y tesoro. Mire lo que dice el versículo 72. Pasa tu hermano. Vamos a ver la página hacia la derecha mucho, ¿verdad? El versículo 72 dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Mira, hermano, uno es millonario al amar y conocer la palabra de nuestro Dios. Es mejor la ley de tu boca que millares de oro y plata. Entonces, ¿qué es la palabra para el creyente, para la iglesia? La palabra de Dios es nuestra riqueza, nuestro tesoro. Mira, hermano, hay muchos libros. Dice la Escritura que no hay fin por los libros. Aquí en el Congreso, tiene la biblioteca más grande del Congreso, está ahí. Ahora, dígame usted, hermano, usted puede, digamos que usted tenga que usted viva 300 años, vamos a poner, y que usted tenga la habilidad de poder leer los miles y miles de volúmenes de tomos de libros escritos en la librería del Congreso. Si usted lee todos esos libros y no lee este libro, y no solamente lo lee, conoce al autor de ese libro, usted es más bruto que un burro. Usted no conoce nada. Usted no conoce absolutamente nada, porque el conocimiento de Dios viene a través de las Escrituras, de su palabra. Es la palabra, el conocimiento necesario para la vida está en lo que dice la palabra. Entonces, la palabra nos limpia, la palabra es tesoro. Y mire el versículo 24. Versículo 24, ¿qué dice?
Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios, ¿qué es? ¿Qué dice que es? Delicia. Delicia y mis consejeros. En otras palabras, ¿cuánto consejo encontramos nosotros por el lenguaje de Dios, por la palabra de Dios, leyendo la palabra? Leyendo la palabra. Usted nota a veces en la Biblia hay una guía, que no sé, esta no la tiene, creo que, me parece que no, donde dice para diferentes ocasiones y te dan una lista de versículos. No sé si usted tiene esa Biblia. Y te dice, por ejemplo, tristeza, gozo. Te dice diferentes estados de ánimo y te dice una lista de versículos para recibir aliento, recibir palabra. Ahora, en el versículo 54 dice: cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Un cántico. En el versículo 103, a la derecha, 2 páginas, dice 103: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y mire que la miel es dulce. No me estoy hablando de la que compramos en el supermercado, me estoy hablando. Donde yo vivía cuando de niño había un señor que tenía, no sé cómo se llama, una colmena, ¿qué le llaman? Un panal. Y de vez en cuando se movía misericordia con los muchachos, y yo era uno de ellos, y metíamos la mano así, por una empalizada, decimos nosotros, una verja, dicen los puertorriqueños, hay que decir diferentes idiomas, usted entiende. Y él venía, y yo lo podía mirar, pero no me acercaba mucho porque las abejas estaban por ahí, teníamos miedo. Y él venía y cogía un pedazo, hermano. Y dice, no se lo coma solo, repártanselo. Cogía un pedazo grande. Y nosotros, hermano, nos lamíamos las manos. La dulzura de esa miel, la riqueza. Ahora, dice aquí que la palabra de Dios es más dulce que la miel. Yo no entiendo eso, pero ahí está. Que hay más dulzura en la palabra de Dios que la misma miel. Pero para eso uno tiene que sumergirse en la palabra, tiene que leerla, tiene que estudiarla, la palabra de Dios. Número 6, estoy contestando la pregunta, ¿qué es la palabra de Dios para su vida y para la mía y para la iglesia? Primeramente, ¿qué es la palabra de Dios? En el versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué? Y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces la palabra de Dios es lámpara, es una luz, nos ilumina, nos ayuda, nos corrige, nos exhorta. Mira el versículo 130, ahí mismo. La exposición de tus palabras, ¿qué hace? Alumbra, hace entender a los simples. Note, la exposición de la palabra. Ahora mismo se está exponiendo la palabra, y esa palabra a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, es luz. Y miren que necesitamos luz en un mundo que está sumergido en tinieblas. Y es la palabra de Dios que nos da guía, que nos da esperanza. Voy ahora a la segunda pregunta. La segunda pregunta es, primeramente, ¿qué es la palabra de Dios? Y dijimos que es como agua que nos limpia, como riqueza y tesoro, que es nuestra compañera, nuestra consejera, nuestro amigo, que es un cántico, que es como miel que destila del panal y que es una lámpara. Segunda pregunta, ¿qué hace la palabra de Dios? ¿Qué hace la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hace? Bueno, hay muchas cosas que podía dejarle, pero solamente le voy a dar 5. Y hay muchas, docenas, pero solamente escoger 5 y están aquí naturalmente. Primeramente, la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? Mire en el Salmo 119, versículos 1 y 2.
Salmo 119, versículo 1 y 2. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón te buscan. Entonces, si es bienaventurado, ¿qué significa bienaventurado? Dichoso, ¿no? La dicha. Entonces, ¿qué es lo que hace la Biblia? La Biblia nos bendice. La palabra de Dios nos bendice. Hay una bienaventuranza en leer, estudiar las Escrituras. Bienaventurado, dice el libro de Apocalipsis, los que guardan el testimonio de esta profecía. Usted lo ha leído. Bienaventurados los que oyen y los que guardan el testimonio de esta profecía, refiriéndose al libro de Apocalipsis. Entonces hay una bienaventuranza. La bienaventuranza tiene tres componentes. Cuando oímos las Escrituras, cuando practicamos las Escrituras, la palabra, y cuando la compartimos. Escuchamos la palabra, practicamos la palabra y compartimos la palabra a otra persona que no conocen la palabra. Ahí está la bienaventuranza. En el versículo 25, la pregunta es, ¿qué es lo que hace la palabra, las Escrituras? Dios sabe que su palabra es poderosa, que su palabra nos bendice. Entonces, en el versículo 25, ahí, 25, dice, oh Jehová, 25, dice, pues tu abatida está, hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Entonces la palabra de Dios da vida. La palabra de Dios da vida. Yo compartía hace un tiempito aquí con Yolanda y Oscar, y estábamos hablando, dialogando en consejería que estábamos nosotros. Y yo le decía, entre lo que la parte del consejo es que la palabra de Dios es la única que puede resucitar a los muertos. Y yo le decía a Oscar, que ya es hermano también, que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, y fue por el poder de la palabra que Cristo nos resucitó de los muertos. De la misma manera que Cristo se acercó a la tumba de Lázaro y le dijo, después que estaba muerto por 4 días, lo llamó en la tumba y le dijo, Lázaro, sal fuera. Y la palabra, mira hermano, el poder, más poder que toda la bomba atómica junta, el poder de la palabra de Dios que creó los cielos y la tierra, el universo, las galaxias, el átomo, la hormiga, fue la palabra que Dios usó cuando nos tornó de nuestra tiniebla, de nuestro pecado, y nos dijo, sea la luz. Y fue la luz. Y nos tornó de nuestra vida de pecado y nos resucitó de entre los muertos. Jesucristo nos resucitó de entre los muertos. Entonces la palabra de Dios vivifica. Versículo 37. ¿Y lo que dice? Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Avívame en tu camino. Avívame en tu camino. En tu andar, en mi andar, avívame. Entonces, en el versículo 28, este es lo tercero, versículo 28, dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame, ¿según qué? Tu palabra. ¿De qué es lo que Dios habla cuando Dios habla? ¿De qué es lo que Dios habla cuando Dios habla? Dios habla de su palabra. Me acuerdo de ese versículo que vinieron unos griegos, habían oído de la fama de Jesús, y ellos se acercan a los discípulos como quien dice, yo sé que ustedes tienen cierta reputación porque son los discípulos de Jesús y posiblemente hicieron señales y predicaron, pero dijeron esto, quisiéramos ver a Jesús. Tú no eres la estrella del show, como quien dice, tú no eres la estrella del show. Quisiéramos ver a Jesús. Yo quisiera poner en toda iglesia, en los púlpitos, yo quisiera tener la habilidad, poner un letrero aquí, para que el predicador se acuerde, va a predicar, quisiera ver a Jesús en lo que me está diciendo.
Yo quiero ver a Jesús. Yo quiero ver a Jesús cuando leo Génesis 1:1. Yo quiero ver a Jesús cuando leo Apocalipsis 22. Cuando leo Habacuc, cuando leo los Salmos, cuando leo Ageo, Habacuc, cuando leo Isaías, Jeremías. Todas las escrituras hablan de Jesús. Quiero ver a Jesús. Muéstrame a Jesús. No quiero historia, no quiero cuentos, quiero ver a Jesús en la predicación del Evangelio. El otro día estaba escuchando unos cuantos predicadores, porque tengo que alimentarme también. Y eso es lo que yo tengo, ¿verdad? Y cuando me pongo a escuchar uno, o sea, uno tiene la manera de hacerlo por el internet y me mandan mensajes. Y yo digo, ok, voy a escuchar a esta persona que yo quiero ver a Jesús. Bueno, habló tanto de Jesús que escuché 2 y aún 3 mensajes, porque estaba dentro de la palabra. El lado opuesto de la moneda, puse este otro predicador, abrió la Biblia, leyó el pasaje y comenzó a contar mi historia. Y todo. Ahí en 3 segundos lo apagué. Yo no tengo, ¿verdad? De la misma manera que el pueblo de Dios es el pueblo de Dios. Y la predicación del Evangelio, cuanto la predicación del Evangelio es el privilegio más alto del universo, el predicador tiene que tener la máxima preparación para poder predicar la palabra. Una cosa es yo predicar un testimonio. Cuando me convertí, le hablé a mi papá, a mi mamá, pero yo no podía pararme a predicar en un púlpito. Yo necesitaba que mi pastor me discipulase y me enseñase y me ayudase y gradualmente crecer como todas las cosas, para luego uno poder compartir la palabra en un estudio bíblico, en una casa, en la calle. Requiere que uno se vaya preparando. ¿Qué es lo que nos capacita para hablar? La palabra de Dios. La palabra de Dios, estudiando la palabra, meditando la palabra. Entonces, dice el versículo 45, miren lo que hace la palabra de Dios. Dice, y andarán en libertad porque andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Qué hace la palabra de Dios? Andamos en libertad. ¿Por qué? Porque busqué sus mandamientos o su palabra. ¿Ok? En el versículo 46, dice, hablaré, mire lo que vamos a hablar, ¿de qué se va a hablar? Hablaré de tus testimonios, es decir, su palabra, lo mismo. ¿Delante de quién, hermano? Delante de los reyes. Y no me avergonzaré. Pregunta, ¿y por qué será que él no se avergüenza? Porque no es su palabra que va a hablar. Si yo vengo delante del rey con mi historia, con mi cuento, claro que tengo que estar avergonzado, ¿verdad? Si vengo con una historieta a hablarle al rey, pero cuando yo vengo con un mensaje que viene del mismo cielo, yo no me avergüenzo. Ustedes recuerdan que Cristo dijo que cuando ustedes sean perseguidos y sean presentados delante de los reyes, ¿qué dice? Que no tengan temor, porque en esa misma hora el Espíritu Santo le dará a usted palabra para hablar lo que Dios quiere que usted hable. Lo que Dios quiere que usted hable, Dios le va a hablar. Aunque usted no haya en ese momento estudiado o leído la palabra, ya la palabra de Dios está en su corazón y cuando llegue el momento, usted habla bajo la dirección del Espíritu Santo. Dios toma esa palabra que está en su corazón y la transmite a ese rey. Mire, por ejemplo, Esther. ¿Qué hizo Esther? Esther, el pueblo iba a ser destruido, ¿verdad? Amán había hecho la horca, la cual cayó en esa misma horca. Y ella, de la única manera de salvar a ese pueblo fue, ella dijo, palabra clave de ella: si perezco, que perezca. Y fue, ella no había sido llamado delante del rey. El rey, en su misericordia, le extiende el cetro y ella viene delante del rey y ella habla delante del rey. Y en ese momento Dios estaba dirigiendo a Esther para que pudiese interceder a favor del pueblo de Israel que estaba a punto de ser exterminado. La horca. En ese libro de Esther, una característica muy grande, no aparece el nombre de Dios, aunque está secretamente. El nombre de Dios no aparece. Usted no ve ahí Jehová. Usted no encuentra ahí Señor, Adonai. Nada. Usted no encuentra. ¿Cómo es esto? El nombre está en hebreo de una forma secreta en ese libro. De eso hablaremos
porque no es tan fácil ahora entrar en este tema. Pero está el nombre secreto, y el asunto no es todo esto. Que hay una palabra que está en ese libro, y es la descendencia de los judíos. Esa palabra. Le dije a mamá, mira, si este es de la descendencia de los judíos, ciertamente caerán delante de él. La descendencia de los judíos significa el descendiente. ¿Y quién es el descendiente? El Mesías, el Yeshua, el ungido. En otras palabras, tenía que ver, no era tanto preservar a Israel como nación, era preservar la simiente de los judíos que descendía al Cristo que estaba ya depositado dentro de esa nación. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Era como en Egipto. No te he dicho que dejes salir ¿a quién? A mi pueblo, a mi hijo, a mi primogénito, para que me adore. ¿Cuál de ellos eran miles? Bueno, el primogénito es la simiente que estaba en ellos. ¿Se da cuenta, hermano? Es importante que nosotros captemos. Tercera pregunta. ¿Qué tenemos que hacer con las Escrituras? Primera pregunta fue, ¿qué es la palabra de Dios? Segunda pregunta es, lo que hace la palabra de Dios. Tercero y último es, ¿qué tenemos que hacer con las Escrituras? Ahora, esto es para nosotros. Este mensaje es práctico, en lo que quise hacerlo de la manera más práctica posible. Hay como docenas y docenas de cosas que podría decir. Le voy a dar unas cuantas, quizá media docena. Versículo 97, para comenzar. Versículo 97 es lo primero. Que por cuanto la Biblia, los testimonios, la palabra de Dios, que es lámpara, que son tesoros, que es nuestro consejero, que es un cántico, que nos bendice, que es fortaleza, que es sabiduría. ¿Qué tenemos que hacer con esa escritura? Versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Qué hace usted cuando no puede dormir? Medite en la palabra. Cuando tiene tiempo que va caminando y cree que va a perder tiempo en una línea, haciendo sus quehaceres, medite en la palabra. Si la tiene con usted, bendito sea Dios, lea la palabra o medite en ella. Entonces aquí dice, ¿qué vamos a hacer con la palabra? Dice, lo primero es amarla. Míralo ahí. Amo yo tu ley. Amo yo tu ley. Lo primero que Dios quiere que hagamos con su palabra es amarla. Amar su palabra. ¿De qué manera yo amo su palabra? Yo estoy en una actitud de reverencia cuando la palabra de Dios se está predicando. No permita que a nadie, porque a veces hay mucha irreverencia en las asambleas de los creyentes. Mucha irreverencia. Yo he hablado con pastores y digo, ¿y eso le pasa a usted también? Hablaba con unos pastores en la Florida y digo, sí. A veces el hermano está texteando y a la persona está hablando por teléfono y uno está predicando. ¿Qué falta de respeto a la palabra del Eterno? Alguien está hablando y la persona cree que es importante hacer otra cosa. Yo me pregunto, ¿qué haría si el presidente de la nación, cuando da su discurso anual, está usted ahí en la primera fila, ¿verdad? Y de repente suena el teléfono y usted tiene el atrevimiento de coger el teléfono y no seguir hablando. Ayuden a la hermana, por favor. Amados, ayuden a la hermana, por favor. Dice aquí, versículo 72, dice, mejor me es la ley, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Entonces, lo segundo es apreciar la palabra de Dios. Apreciarla.
Dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Entonces, aquí vemos el aprecio por la palabra de Dios. Versículo 7 y versículo 12. Estoy en el Salmo 119, de ahí no vamos a salir. Versículo 7 dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere, ¿qué dice? Aprendiere tus justos juicios. Pregunta, ¿y qué yo tengo que hacer para aprender? ¿Qué hago para aprender? Estudiar. Entonces, míralo de otra manera. Mira el versículo 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Usted ve la conexión. Dice, en el versículo dice, cuando aprenda. Y en el versículo 12, enséñame. ¿Ve la conexión? Aprendo, pero alguien tiene que enseñarme. ¿Verdad? Alguien tiene que enseñarme. ¿Qué pasa en la escuela cuando el muchacho está ausente por enfermedad o cualquier cosa? Claro, su maestro le llama si usted no notificó. Yo llamo cuando mis niñas están ausentes, hay que llamar. Pero ¿cuál es la ventaja para ese niño si se enfermó y pierde 2 días de clase? No escuchó la lección. No escuchó la clase. Entonces tiene un problema. Porque ahora tiene que de alguna manera adquirir el material de la clase, tiene que estudiar, y si tiene un examen esa misma semana se le va a hacer un poquito más difícil, porque una cosa es que un muchacho le diga lo que el maestro habló y otra cosa fue que usted lo oyó del maestro. ¿Me doy a entender? Entonces, es importante, dice aquí, enséñame tu palabra, pero yo tengo que aprender. Dice, cuando aprendiere, versículo 7, cuando aprendiere. Entonces, yo tengo que aprender, y la manera que se aprende es dando página a la derecha, como yo digo, ¿verdad? A la izquierda más bien. Dando página a la izquierda, fuera hebreo al revés, pero dando página a la izquierda, leyendo las escrituras, escudriñando las escrituras, tomando tiempo para aprender. Mire, hermano, usted puede invertir 1000 años estudiando las escrituras y nunca calará la profundidad de la palabra del Eterno. Usted puede durar 1000 años, usted jamás. Por eso es que el hábito mío es no citar mucho las escrituras, sino llevarlo para que usted aprenda y vea que lo que estamos diciendo está en las Sagradas Escrituras. Y que usted, el Espíritu Santo que está tratando en usted, cuando usted está escuchando la palabra, usted pueda ver y Dios le hable por medio de la palabra. Y usted pueda invertir tiempo. Y dice, wow, esto yo nunca lo había visto de esta manera. Yo no sabía esto. Ahora yo tengo que investigar y escudriñar. ¿Cuántas cosas? A veces yo he estado aquí los martes cuando puedo venir y a un hermano dicen algo y digo, wow, tantos años leyendo la palabra y yo nunca había visto ese versículo de esa manera. Y me he quedado con la boca abierta y tomo nota porque ahí viene la palabra de Dios, el rema de Dios, la inspiración de Dios. Por un hermano que quizá es un hermano, quizás no, o una hermana, no es una maestra, no tengo el púlpito, pero ahí viene Dios y le reparte. Y ahí uno recibe gran edificación y uno es enseñado. Ahora, mira el versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ok, ¿qué yo tengo que hacer con la palabra para que esto se cumpla? Memorizar. No sé cuándo yo le insto a todos a que cultiven el hábito de memorizarse las escrituras, que usted lo haga. Y la manera es tomando algún pasaje y leyéndolo repetidas veces hasta que usted pueda memorizarlo.
Yo me conozco algunos versículos bíblicos porque la he estado leyendo tantos años. Pero hay versículos que nunca yo me lo he podido memorizar. Y la razón es porque no he quizá perseverado constantemente en memorizarme esa escritura. Le dije que un pastor predicó un sermón y él tomó Primera de Corintios capítulo del 1 al 15. Primera de Corintios del 1 al 15. Y toda la carta lo que hizo fue que de memoria recitó la carta completa a la iglesia. Yo me quedé con la boca abierta. Y digo, wow, si yo pudiese hacer eso. Tremendo. Él solamente lo que hizo fue que leyó y él la manera que lo hizo. Diga usted, hermano, ¿qué tiempo estuvo ese pastor leyendo Primera de Corintios 15? Creo que tiene 15 o 16 capítulos para él memorizarlo sin fallar. Sin fallar. Y él comenzó y era un domingo y la iglesia se quedó sorprendida porque nadie esperaba eso. Hermano, y él le dijo, el día de hoy el mensaje será diferente. Voy a hacer un intento con la ayuda de Dios y vamos a permitir que el apóstol Pablo, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, hable la palabra de Dios. Ustedes son la iglesia de Corinto y yo voy a representar al apóstol Pablo. Y él comenzó, Pablo, siervo de Jesucristo, a la iglesia que está en Corinto, a los santos. Y ahí comenzó. No espero que lo voy a citar porque no lo sé de memoria. Pero él comenzó y lo hizo de memoria, hermano. ¿Cuántos versículos, hermano? ¿Cuántos versículos? 16 capítulos de memoria. La bendición de poder, yo pienso que ese predicador, ese pastor, cuando él va en algún lugar él vuelve de nuevo por el Espíritu Santo a leer de nuevo, o cuando tiene que compartir la palabra, o que tiene que aconsejar, él solamente tiene que coger un capítulo de Corintios y aplicarlo a esa situación. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios. Ahora, en el versículo 15 es meditarla. ¿Qué tenemos que hacer con la palabra de Dios? Número 1, amarla. Segundo, apreciarla. Tercero, estudiarla. Cuarto, memorizarla. Quinto, meditar en ella. Mire, no sé si le leí el versículo 15. Mira el versículo 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tu camino. En otras palabras, los míos están torcidos. Yo soy un creyente que estoy luchando no contra carne y sangre. Yo necesito que la palabra de Dios enderece mis pasos, y es por medio de la palabra. Ahora, en el versículo 22, él dice, en el versículo 21, reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Porque la palabra de Dios también nos reprende. La palabra de Dios nos reprende. ¿Me está entendiendo? Una reprensión. No confunda un insulto con una reprensión. Dios no insulta a nadie. Eso para comenzar. Dios no insulta a nadie. Dios, por su palabra, usted a su hijo, usted no lo insulta, usted lo reprende, lo amonesta, ¿verdad? Esa es la manera, así es que Dios trata con nosotros. Pero Dios no nos insulta, no es un insulto, Dios nos reprende. Dice aquí, reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tu mandamiento. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Versículo 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Qué usted aprende de aquí? De esto? Que si Dios nos enseña, nos educa sus mandamientos, y yo creo que Él lo está haciendo en su vida y en la mía, desde que usted, el Señor le salvó a usted, ¿qué va a pasar? Que lo guardaré hasta el fin.
Es decir, que usted va a perseverar hasta el fin. Esto es importante que yo me detenga un momento aquí y yo hable de la perseverancia de los santos. Usted sabe que se lee el versículo que dice, y el que persevera hasta el fin será salvo, el que persevera. Pero en realidad soy yo. Piense usted un momento. ¿Usted cree que usted tiene la habilidad, digamos que usted se considera un creyente espiritual, que usted ora, que usted viene a la congregación, que usted testifica, que usted ama al Señor? ¿Usted cree que con su propia fuerza usted puede perseverar hasta el fin? La respuesta es no. No. La respuesta a esa pregunta es definitivamente no. La perseverancia de los santos, el perseverar, como dice aquí, está atado a aquel que persevera hasta el fin en nosotros, la simiente que vive en nosotros. Por ejemplo, cuando yo leo, por ejemplo, en Primera de Juan, que dice Juan, estas son escritas para que no pequéis. Para que no pequéis. Ahora, si alguno ha pecado, abogado para con el Padre tenemos. Y la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, luego, ahí Juan habla y dice que el que no persevera es el anticristo. Y también dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. En otra palabra, hubo una especie de apostasía, se fueron. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que un creyente persevera hasta el fin? Yo se lo ilustro con mi pastor, porque la persona, mi amigo que me enseñó y que me formó, fue uno de ellos, mi pastor. Y él decía siempre, para el cielo voy y allá nos veremos. Y era un hombre de muchas imperfecciones y debilidades, como yo luego descubrí, porque yo lo puse muy en alto como muchacho, pero luego que crecí en la fe vi que es un hombre imperfecto. Yo no puedo poner mis ojos en mi pastor, yo tengo que quitarlo de él y ponerle la palabra, orar por él y ponerlo en el blanco de la soberana vocación, Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cómo es que él ya tiene 80 años de edad? ¿Y cómo es que él ha perseverado? Bueno, yo tengo una idea cómo él ha perseverado. Era un hombre que amaba la palabra, era un hombre que oraba, era un hombre dedicado completamente al ministerio, ¿verdad? A la congregación. Y era un hombre, no era un hombre intelectual, no tenía nada que ver con su intelecto. Era un hombre muy sencillo. Él se crió en un alambique de licor allá en Mayagüez, Puerto Rico. Él siempre lo decía. Y no solamente que él hacían el alcohol, él decía, yo me bebía el alcohol. Así que Dios lo salvó y en su gracia ya tiene 80 y pico de años y hasta el día de hoy, ya su esposa partió con el Señor, hasta el día de hoy él ha perseverado. ¿Qué es lo que le ha hecho a él perseverar? La palabra de Dios que él, cuando joven, residió y se mantuvo y ha tenido luchas y pruebas y todas las cosas que nos pasan a nosotros, y él ciertamente va a perseverar hasta el fin. La perseverancia de los santos no depende de nosotros, depende de Dios entonces. No depende de mí. Este no es un asunto que Dios hace el 90% y yo hago el 10%, eso no es así. Eso no es así, hermano. Esto es 100% Dios. Yo siempre recuerdo Jonás 2:9, la salvación es de Jehová de principio a fin. ¿Verdad? Así que nadie le ministre a usted duda con relación a su salvación. O que le diga, tú vas a perseverar, o te vas a perder, o te vas a ir al infierno, o cualquier cosa así. Dios me libre de yo usar esos términos. Porque Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su bendita voluntad. Usted ama a Dios. ¿Por qué usted ama a Dios? Yo le hago esa pregunta constantemente. Yo le hice esa pregunta a usted hace 2 meses. Y le dije, ¿por qué es que usted un día no se levanta y dice, yo no creo ya? Fíjate, qué cosa más extraña. Yo no creo en Dios. No creo en Dios, no creo en la Biblia,
no creo en el Espíritu Santo, no creo en nada. Además, yo soy un ateo. ¿Por qué eso no pasa en su mente? Porque fue una obra sobrenatural que Dios ha hecho en su vida. Es el Espíritu Santo que ha obrado en la vida suya, en su corazón, y usted sabe porque sabe que usted es un hijo y una hija de Dios. No permita a nadie que le ministre usted duda con relación a su salvación. No lo permita. Yo personalmente no lo permito, yo no sé usted. Yo lo llamo a capítulo privadamente. Digo, hermano, ¿qué usted dijo? Eso no está en la Biblia. Disculpe, se lo digo con respeto. ¿Cómo usted va a decir que yo voy a perder mi salvación o que yo dudo? No. Ahora, el verdadero creyente por los frutos se conoce. El verdadero creyente se conoce por los frutos. Porque estas son las evidencias. A esto que está aquí, mira lo que dice. ¿Qué tenemos que hacer con las Escrituras? Bueno, un verdadero creyente ama las Escrituras, la aprecia, la memoriza, medita en ella, la obedece, es enseñado por Dios. Versículo 33, enséñame. Entonces, en el versículo 46 dice, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador. Mira lo que va a decir el avergonzador. ¿Qué le va a decir? Que en tu palabra he confiado. Le voy a decir a aquel que me quiera avergonzar que en tu palabra, oh Dios, yo he confiado. El argumento, usted no tiene que argumentar, el argumento viene de la misma palabra. Y él dice el versículo 43, no quite de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. ¿Cómo es que puedo decir que va a guardar la ley siempre y eternamente? ¿Qué es lo que tú te estás creyendo? ¿Cómo que tú vas a hablar así? Bueno, sí, porque él tenía la certeza, la convicción. Esto no es algo teórico. Esto no es algo que se desaparece de uno. Esto es una experiencia gloriosa. La salvación es algo real. Y él dice eternamente. ¿Por qué lo dice parcialmente? Él dice que esa palabra que recibió lo va a guiar hasta el otro lado. Pasado la muerte, él va a continuar guardando la palabra. Es decir, dice, yo estoy guardando la palabra aquí hoy porque Dios, su Espíritu Santo, la palabra, la congregación, la hermandad me está ayudando. Me ayuda. Pero luego vienen problemas, vienen dificultades a la vida, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes han leído el libro que se llama El Progreso del Peregrino. Se lo recomiendo, es un clásico, El Progreso del Peregrino, donde todas las luchas le venían contra él, todas las cosas le venían, y él finalmente, él tenía un mapa, y decían, ¿dónde está el mapa? Y él tenía el mapa que llevaba a la Biblia. Y venían los ataques, venían los enemigos, y él con el mapa lo iba a guiar a la ciudad celestial. Y en un momento dado se encuentra en un lugar llamado el pantano de la desesperación. Y fue por el mapa que pudo salir del pantano de la desesperación. Cuando estamos en angustia, en problema, en tristeza, ¿de dónde nos saca? ¿De dónde viene nuestro socorro? ¿De dónde vendrá tu socorro? Tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y llegando al final y la conclusión, quiero leer el versículo 49, la letra Saín, una de las letras del alfabeto hebreo, esa estrofa. Dice, versículo 49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Eso para nosotros, porque somos siervos de Dios, ¿no? En la cual me has hecho esperar. Ay, qué duro es esperar, ¿verdad? Tremendo. Ella es mi consuelo. ¿Cuándo? En mi aflicción. Porque tu dicho me ha vivificado. ¿Qué vas a hacer cuando estás en aflicción? ¿Qué es lo que saca a uno de la aflicción? Del ciclo depresivo. Y por favor, nadie diga, yo lo he oído, ¿verdad? Los creyentes no se deprimen.
Bueno, lea el Salmo 51 y explíqueme eso. Lean. A veces hay cosas que se dicen, el ciclo depresivo, ¿verdad?, de David, porque había cometido adulterio y había matado al esposo de Betsabé, y no podía tocar el arpa, estaba en angustia, estaba afligido. Lo llevan, mire hermano, llevan a David con esos síntomas a un hospital y le dice, hay muchos títulos, muchas etiquetas que usan los psicólogos. Tú tienes esquizofrenia, David, te vamos a recluir. O tú tienes un psicosis. Ellos mismos saben lo que dicen. Palabras que se inventan. Y nosotros los tontos nos tragamos la canal con el anzuelo, porque no sabemos que en la psiquiatría hay miles de cosas que son completamente teoría y que no sirven para nada, ¿verdad? Entonces, no, David no tenía psicosis ni era esquizofrénico. David había pecado delante de Dios y había cometido un asesinato cruel, poniendo a Urías de Eteo al frente de la batalla, y él estaba aguijonado por su conciencia, y él pues dice, oh, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Contra ti, oh Dios, he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Lávame, oh Dios, con hisopo. Pero ¿cuándo fue que David confesó? ¿Cuándo fue confrontado por Natán y vino el arrepentimiento? Es lo mismo con nosotros. Por eso es que el Padre Nuestro, ¿qué dice el Padre Nuestro? Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos hacen ofensa. Porque cada día nosotros somos dados a ofendernos, aún en la iglesia. Tendemos a veces a ofendernos, hermano, y tenemos que pedir perdón. El momento dado, uno tiene que pedir perdón, hermano, perdóneme. Yo pensé mal de usted, o yo hice esto inapropiadamente. Perdóneme, hermano, esto no fue intencionalmente. Porque a veces uno peca, no peca intencionalmente, sino en inocencia. A veces intencionalmente. A veces nos airamos y decimos palabras oases. ¿Qué hay que hacer? Lo que hizo David, venir delante de Dios y arrepentirse y comenzar de nuevo. Eso es lo que hay que hacer. Entonces dice aquí, dice el versículo 52, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos. ¿Y qué hizo? Me consolé. Usted entiende, hermano, él comienza a recordar la misericordia de Dios, lo que Dios hizo, y él viene y se consuela y dice, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Vamos a ver, hermano, para terminar, qué dice él al final del Salmo, la última estrofa. Ya ustedes ven, hermano, lo mucho que hay ahí. Y no le hago justicia, solamente picando aquí y allá, pero yo te va el tesoro que hay ahí, hermano. Esto era para predicar por lo menos por 6 meses, lo cual no voy a hacer. Pero yo digo, usted tiene una idea. Yo quería darle un sabor para que usted se motive a estudiarlo, y el Señor le va a dar muchas cosas bellas. Mira aquí, versículo 169. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Mire cómo termina, hermano. Oye, qué tremenda manera de terminar. ¿Ah? Esto me enternece el alma cuando yo leo esto. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Qué tremenda palabra, cómo termina. Yo andaba como
como una oveja errante, sin rumbo, sin dirección. Y eso es lo que es la iglesia. Somos ovejas todos, hermanos, errantes. Y dice aquí, busca a tu siervo. Y eso fue lo que Dios hizo, hermano. Éramos sus ovejas y no lo sabíamos, ¿verdad? Usted era oveja de Dios y usted no lo sabía. Y Dios lo buscó porque usted estaba errante. Allá en su isla, allá donde usted vivía, posiblemente allá en su isla natal, en el caso mío. Y allá comenzó Dios a tratar conmigo a la edad de 12 años, ¿verdad? Porque no me he olvidado de tus mandamientos. Que Dios sea exaltado. Padre, en el nombre de Jesús, la gloria y la honra te la queremos entregar a ti, oh Dios, por tu infinita misericordia. Padre amado, hay tanto que tenemos que aprender de esa palabra. Te suplico, Señor, en el nombre de Jesús, que nos enseñe, que nos instruya y nos corrija, y que tu nombre sea muy, pero muy exaltado. Tu palabra, las Escrituras, es tu lenguaje. Permítenos como iglesia solamente proclamar, hablar, que de la boca solamente salga la palabra de Dios. Porque la palabra del hombre ministra muerte, la palabra de Dios ministra vida, 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 vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén.